Bien, quiero que me preste atención a lo siguiente, porque de alguna manera toda esta información puede que se mantenga oculta. En cierto punto, hay que pensar que tal vez todo lo que parece, si es cierto en el sentido de que Elohim no es Dios, no es un Dios, digamos, entonces viene la pregunta, ¿por qué está oculto? ¿O realmente está oculto esto? ¿O a medias? ¿O estamos equivocados? ¿Tenemos alguna otra opción? ¿Dónde está exactamente el problema? Bueno, creo que este ocultamiento, porque las altas jerarquías saben, las otras jerarquías de la iglesia, obviamente, saben estas cosas, porque se entiende que si se dice, según nuestra tradición, si se dice que la Biblia no habla de Dios, pues muchas personas fracasan en todo porque no pueden o no quieren distinguir entre la posible realidad de la existencia de Dios y lo que está escrito en ese libro de lo que se habla sobre ese Dios, dado que ese libro fue tomado como base para hablar de Dios. Y ahora se vuelve difícil decirle a la gente, mira, nos equivocamos, digamos esto, el libro no habla de Dios, pero Dios existe, porque la gente vincula la idea de Dios con la Biblia y en cambio necesitamos poder dividir las dos cosas. Necesitamos separar esas cosas porque si no, no nos irá bien. Entonces, quien tiene fe, siempre digo, no debe dejarse llevar por lo que digo, sino que debe de vivir su fe con absoluta tranquilidad. Porque no sé cuál es la verdad. Solo puedo decir lo que hay. Está escrito en un libro, pero no sé si ese libro contiene la verdad. Sí, ya hemos hablado de los cambios de la Biblia. Y algo que me interesa mucho, y estos textos gnósticos, sí se dice que eso en italiano, como dicen, exactamente porque tienen un poco, digamos que la información es diferente y no es exactamente lo que tenemos en la Biblia tradicional. Nos podemos preguntar entonces, ¿cuál es la otra historia detrás de estos textos? Entonces miren, con razón se dice o que hay diferentes, digamos, una mentalidad es diferente y el ambiente cultural es otra. Un lado está la parte donde describen la Biblia y otro lado está la parte de los textos gnósticos, que es el otro que es diferente. La Biblia nació dentro de una cultura típica semítica que es muy concreta, muy, digamos, material y que pretendía contar una historia, en particular la historia del pueblo de Israel. Los textos gnósticos están dentro de lo que llamamos la cultura helenística, es decir, la cultura condicionada por la filosofía griega y por tanto los textos gnósticos se basan en las elaboraciones filosóficas espiritistas contenidas precisamente en la cultura griega que llegó al Medio Oriente sustancialmente después de Alejandro Magno. Grande, es decir, en los últimos siglos antes de Cristo y que en ciertos aspectos también influyó en la Biblia, o mejor aún, influyó en la interpretación de la Biblia en el sentido de que los conceptos de la cultura griega, la filosofía griega, en particular el platonismo y el neoplatonismo, son todavía y se utiliza hoy en día para interpretar el Antiguo Testamento aquí. Por lo tanto, los textos gnósticos, es decir, aquellos que, como dice el propio término, gnosis, que significa conocimiento, contienen conocimiento. Se elaboran precisamente sobre la base de la filología, o mejor dicho, de la filosofía. Entonces esa es la gran diferencia. De hecho, muchos rabinos americanos están, por así decirlo, enojados y dicen, pero ¿por qué introducen la filosofía griega en su Biblia? Porque la Biblia en realidad pertenece a los judíos. En nuestra Biblia, ¿por qué la introducen? Ya que no tiene nada que ver con ella, ya que son dos cosas completamente diferentes. Pero así se hizo. También se hizo en los primeros siglos por los llamados padres de la iglesia. Y luego, paralelamente, se elaboran los textos gnósticos que la iglesia obviamente no aceptó y por eso se les considera apócrifos, condenables. Textos que establecen que los textos son cánones, pero estos también se aplican en textos del Antiguo Testamento, en el sentido de que en el Antiguo Testamento los católicos deben creer que son verdaderos, por así decirlo, inspirados por Dios, más de unos 40 libros. Para los judíos hay poco más de 40, o mejor dicho, poco más de 20. Para los católicos 40, para los judíos unos 20. Para los cristianos coptos de los mismos libros que los judíos, hay unos libros mayores que los judíos. ¿Ok?
con respecto a estos mismos judíos, es decir, unos 20, 25, unos 30. Considérese verdadero ni para los judíos ni para los católicos. Los protestantes siguen el canon, es decir, los libros sean juzgados como verdaderos por los judíos. Y por eso decimos que las diversas religiones han establecido, cada una por su cuenta, qué libros se deben creer como verdaderos. También hay este tipo de historias en el Mahabharata. Por ejemplo, no sé si también existe en el Corán, pero se ha introducido, y nos preguntamos, ¿se ha introducido alguna vez estos otros textos y se dicen sobre este tema? Con respecto a eso, con textos como el Mahabharata, los Vedas, los Puranas, el Vendata, el Rig Veda, la discusión que doy es muy fácil. En el sentido, fíjense, en el sentido de que los conceptos que presento derivados de la Biblia, estábamos hablando del libro de Ezequiel antes, están mucho más difundidos, mucho más detallados y absolutamente aceptados como normales. Es decir, para ellos es así, para esa cultura oriental. Los dioses peleaban entre sí exactamente como en la Biblia los Elohim peleaban entre sí para conquistar territorios. Yahvé lo hace en toda la Biblia, en el sentido de que debe pelear para conquistar los llamados o la llamada tierra prometida. Y en textos precisamente como el Mahabharata, que entre otras cosas es un texto enorme porque es como la Ilíada y la Odisea juntas multiplicada por 20, es decir, en resumen, un texto verdaderamente gigantesco. Esto es absolutamente normal allí. Entonces a nadie se le ocurre cuestionar ese tipo de historias. Es decir, el hecho de que allí los dioses se llaman devas, nadie cuestiona el hecho de que los devas intervinieron sobre la humanidad, fabricaron la humanidad, lucharon entre sí por el poder sobre la humanidad. Porque el poder sobre los territorios, y por lo tanto hablar de esto es mucho más fácil aquí en Occidente. Es mucho más difícil porque claramente hemos sido educados para pensar de manera diferente a la Biblia. Por lo tanto, fuimos creados o a su vez fabricados. Y esto tiene un propósito. Dado que la Biblia, especialmente el Génesis, como dicen los rabinos, no es un libro sagrado originalmente escrito por autores judíos, sino que es esencialmente una copia reelaborada de los textos escritos por los sumerios, está claramente escrito allí, pero también está tomado de la Biblia, que fuimos creados, por así decirlo, para trabajar para ellos. Es decir, trabajaron muy duro, especialmente en la jerarquía. Dijimos antes que incluso los Elohim tenían un líder y había una jerarquía. Los que pertenecían a la clase más baja de esta jerarquía trabajaban en particular en las minas. En cierto momento decidieron poner a alguien que trabajara para ellos. Y uno de ellos, que se llama Enki, que es uno de los dos hijos del gran líder, y el gran líder se llama Anu, que tiene lo mismo, que tiene una lengua sumeria, el mismo significado de león en lengua hebrea, es decir, el que está arriba, es decir, el líder, el de los dos hijos, dijo: pero si queremos, ya hay aquí en la tierra alguien que puede trabajar para nosotros. Basta con que lo metamos dentro de algo nuestro. Es decir, por lo tanto, metieron dentro de una parte de su material genético, que en la Biblia se llama Selam o Selem. De hecho, la Biblia dice, Génesis, que fuimos hechos con el Selem de los Elohim. Y el Selem significa lo que contiene la imagen. Ahora sabemos que lo que contiene nuestra imagen es el ADN. Y Selem es un término que deriva del verbo salam, que significa cortar. Y es decir, fuimos hechos, dice la Biblia, con el Selem de los Elohim. O sea, con ese algo que contiene la imagen, la huella de los Elohim. Y que fue cortado. O sea, fue tomado y puesto dentro de lo que conocemos. Como nació el Homo erectus o el Homo habilis. Y así apareció el Homo sapiens. Una cosa para mí también es que pienso en esto, y esto nuevamente, si esto es cierto, hace más o menos 2000, 3000 años, entonces ¿a dónde estar o dónde podemos aliarnos ahora? Y en la Biblia solo queda claro que tenían conocimientos, poderes y herramientas muy superiores a los de los hombres. Y ahí queda. Así que ahí me quedo, porque no quiero inventar. Es decir, no quiero trabajar con imaginaciones, pero tampoco quiero encargar de la pregunta y luego digamos, sí, pretendemos, como dije antes, de este hecho, con razón dice, si es verdad.
Porque siempre sabemos o pensar así, como hipótesis. De lo contrario, nos convertimos en custodio de la verdad y nos volvemos dogmáticos, lo cual debemos evitar por completo. Debemos razonar con nuestra propia cabeza de forma independiente. Si es cierto que los antiguos nos contaban en esencia crónicas verdaderas, hay historias precisamente que se han mencionado como el Mahabharata, historia especialmente en Lejano Oriente y en resumen, es decir, de la religión hindú.